sino además del bloque del kirchnerismo. Sí, fue una sesión escandalosa verdaderamente, que no debió haber ocurrido porque el oficialismo no reunió el quórum, ¿no? Y tirando o vulnerando el reglamento, esperaron más de la cuenta. Hay una tolerancia de 30 minutos, pasaron prácticamente 2 horas 40, hasta que Cecilia Moró, una de las sesiones se cae, que es la que debía renovar autoridades en el Congreso, incluso la propia, la de la presidenta de la Cámara de Diputados, y paralelamente la otra sesión que ellos hacen comenzar forzando el reglamento con un quórum circunstancial que la oposición denuncia no era tal, para tratar, entre otros temas, bueno, la creación de nuevas universidades. Pero digo que fue escandalosa porque se escucharon agravios de todo tipo, desde una diputada que le gritaba a otro asesino, me refiero a la diputada Blanca Osuna, que le gritaba a Milman asesino, mostrá el celular, acusándolo de haber sido el autor intelectual del ataque a Cristina. Usted me dice, presidenta, ¿cuándo seguimos? Blanca Osuna, que es diputada nacional del kirchnerismo del Frente de Todos de la provincia de Entre Ríos. Hemos superado todas las barreras, ¿eh? Creo que hemos superado todas las barreras y estamos al límite, insisto, yo diría al límite de una situación institucional sumamente peligrosa. Gritarle asesino a un diputado nacional, por supuesto, sin ningún tipo de prueba, tratando de responsabilizarlo de un atentado a la presidenta, a la vicepresidenta de la Nación, me parece de una gravedad notable que hasta ahora no registró ningún tipo de toma de distancia de nadie del bloque, del gobierno nacional, diciendo, bueno, este límite no lo podemos superar. Es además, Alfredo, perdóname, una actitud totalmente irresponsable porque los días que vienen en la Argentina, de acá hasta el 31 de diciembre, van a ser complicados. Van a ser complicados en lo social, en lo político, lo acabamos de ver, y van a ser complicados también justamente en términos judiciales para la vicepresidenta de la Nación. Cuando hoy veía todo lo que pasaba en el Congreso, pensaba, ¿ustedes recuerdan cuando nos acusaron a los periodistas de ser propaladoras supuestamente del discurso del odio? Sí. Bueno, seguramente vamos a hablar más adelante de las palabras de Tailade. ¿Quién entonces genera odio? Bueno, mira, muy buen pie, porque lo de Tailade, si no lo han visto, yo les sugeriría que presten atención. Habló de sodomización de un sector político por sobre otro. En realidad se refería a la UCR y el PRO en estos términos. Ese tono marcial que usaba Negri, la verdad que no era de un general. Era de un soldado raso que está cumpliendo órdenes de que seguramente es el general, que está disfrutando en Qatar después de haberse patinado 45.000 millones de dólares. Ese soldado raso, vergonzoso, que representa a la UCR, me da la pauta de que la UCR no está siendo conducida por el expresidente Macri. Directamente fueron sodomizados por el expresidente Macri. Negri y la Unión Cívica Radical fueron sodomizados por Macri y hoy estamos pagando esas consecuencias, nada más. Está en línea el exgobernador de la provincia de Mendoza, senador nacional y expresidente de la UCR, Alfredo Cornejo. Perdón por la pregunta que le voy a hacer, pero le ha costado pronunciar la palabra a este verdadero provocador que tiene el kirchnerismo en Rodolfo Tailade. La Unión Cívica Radical se siente sodomizada por Mauricio Macri. Cornejo, buenas noches. De ninguna manera, de ninguna manera. La Unión Cívica Radical tiene que estar en el lugar de defensa de la República, del sistema republicano, de la división de poderes, del antipopulismo en estos tiempos, y el lugar para estar es en Cambiemos, en Juntos por el Cambio. Y es la antítesis de lo que representa el kirchnerismo en la Argentina, con lo cual el radicalismo debe estar en ese lugar. Y uno de nuestros aliados es el expresidente Macri, sin ningún lugar a dudas, con diferencias, con parciales diferencias, pero unidos en lo sustantivo, en lo sustancial, ¿no? De ninguna manera. Pero bueno, el kirchnerismo tiene su propio relato, no les importa la verdad, no les importa nada, qué sé yo, y tratan de hacer de la figura de Macri la su contrarrelato, ¿no? Es decir,
arrancó el Mundial y Macri era mufa porque había perdido a Argentina. Ganó los otros 2 partidos y sigue siendo mufa. Es medio ridículo ese mensaje, no sé, cuesta entender cómo no les importa la verdad. Pongo este ejemplo porque tiene que ver con el Mundial, ¿no? Ahora, Cornejo, la intención 10.000 ejemplos más, sí, donde lo que digan es muy relativo, hay que ver los hechos, qué hacen, no qué dicen. ¿La intención cuál es en relación a decir esto de la UCR, en relación con el PRO, buscar la fractura, las divisiones dentro de Juntos por el Cambio? Sí, es muy buena, es muy bueno ese interrogante, porque en realidad hay una idea en el núcleo duro del kirchnerismo de que el radicalismo está equivocado donde está y es un problema de los dirigentes, pero el radicalismo está incómodo en ese lugar donde está. En el 2020 yo fui presidente del radicalismo y habían múltiples, cuando el presidente Fernández tenía buena imagen, usaba el miedo de la pandemia para la gobernabilidad, siempre existieron múltiples operaciones para dividir al radicalismo y mostrarlo en las antípodas de nuestros aliados, el PRO y la coalición cívica, pero múltiples operaciones de ese tipo. A medida que el gobierno le va mal, no puede recomponer la economía y solo se sostiene en su relato y en el mero relato, a medida que eso va pasando, va ocurriendo y demás, esa fantasía de la división sigue quedando en la cabeza de los Tailá, de todo ese tipo de personajes, pero va desapareciendo de otros dirigentes. Ahora vamos a escuchar una provocación, tal vez la más grave de todas, que es la de Luis D'Elia, que dice que si es condenada Cristina se termina la democracia. Me pregunto yo, ¿qué debe hacer ese partido, esa agrupación, esa facción en la que integra Luis D'Elia si se termina la democracia? Pero antes le quiero preguntar a Jorge Macri, precandidato a jefe de gobierno de la ciudad, respecto de estos 2 temas, Milman asesino y un PRO o Macri que sodomiza al radicalismo. ¿Qué opina Jorge Macri? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Un saludo también a Alfredo, que lo escuchaba recién. Coincido plenamente con Alfredo. Lo que está claro acá es que el kirchnerismo intenta tapar una realidad que es cada día más angustiante y cada vez más brutal, que tiene que ver con la inflación, con lo mal que la está pasando los argentinos, no solo los que están bajo la línea de pobreza, sino una clase media que está destrozada por un avance de la inflación. Ahora acaba de salir el índice de ajuste de los alquileres. Esto va a dejar a un montón de gente en el límite de quedar sin techo, sin casa, sin esos lugares que pagaban con su esfuerzo, con su trabajo día a día, y intentan tapar, es como una bomba de humo, ¿no? Siempre buscan el conflicto cada vez más grande, se sobregiran, ponen en riesgo la paz social en un momento de mucha angustia de la gente. Siempre fin de año es un momento en el que todos los que tenemos alguna responsabilidad como dirigente hemos sido siempre precavidos, cuidadosos, responsables. Ellos tiran nafta, o algunos de ellos como Tailá, D'Elia y otros. Nosotros tenemos que ponerle a esto mucha firmeza, como la que hubo hoy en el Congreso, porque no nos vamos a dejar llevar por delante, pero también mucho paño frío para no subirnos a ese mismo nivel de agresividad, porque la verdad es que la gente observa esto y también se angustia, y muchos pueden resolver esa angustia de la peor manera. Ahora vamos a ir a los detalles, a las barbaridades que ocurrieron dentro del Congreso de la Nación, pero estaba comentándole esta declaración de Luis D'Elia en una radio amiga del kirchnerismo, por supuesto, hablando de que si la condenan a Cristina se termina la democracia, y ayer mismo hizo una convocatoria a cortar las calles y las rutas, sobre todo en La Matanza, hasta que renuncie la Corte Suprema. Los invito a que veamos este exabrupto, esta verdadera opinión golpista de Luis D'Elia, y voy a ir a buscar la opinión de Cornejo y del propio Jorge Macri. Así decía D'Elia. Desde el martes a las 6 de la tarde, el pueblo argentino, los trabajadores, sus clases medias, tienen un problema político gravísimo.
No hay más democracia en la Argentina. No hay más democracia. Se van a meter con Cristina. El martes a las 6 de la tarde. La van a condenar. No le pudieron pegar un tiro, la van a intentar sacar de la cancha por la vía de la demonización judicial y política. Y todos los que están ahí, ¿qué carajo van a hacer? ¿Van a mirar? ¿Van a esperar el resultado de la apelación? Pero no me jodan, por favor. Por favor, no me jodan. No me jodan. Quieren abortar para todos los tiempos estos 12 maravillosos años que tuvimos con Néstor y Cristina. Bueno, doctor Cornejo, ¿qué opina usted de esto? Son personajes que en un país normal serían marginales, no tendrían influencia sobre la opinión pública, no tendrían influencia sobre un partido político, el más importante hoy, el que está en el gobierno. Sin duda, no tendrían la más mínima relevancia, ¿no? Pero esto hace posible el populismo, el kirchnerismo, ¿no? Ha hecho posible que tengan influencia. No pueden entender que haya justicia independiente, no pueden entender que esté juzgada Cristina, que tiene que contestar las pruebas, no hacer un alegato político. ¿Y cómo lo va a entender él, que ha sido condenado por violencia, ¿no? Él ha sido condenado por violencia. Entonces, bueno, ahí tenemos ese gran inconveniente. Este personaje marginal no tendría ninguna influencia si no tuviese Cristina, si no tuviese el poder que tiene y cuánto influye en la política argentina. Compañeros, perdón, me sacan de una duda. Sí. Este Delía es el mismo que hace poquito cuestionaba que Cristina Kirchner se había enriquecido y que no se podía explicar la fortuna, ¿no? Sí. Claro. Sí, Pero claro. ahora obviamente Gracias. se olvida. Senador Cornejo, le pido si puede corregir un poquitito la cámara, porque le está tomando, hay una parte de su rostro que Para queda el otro afuera. lado. Si puede, para el otro lado. Si le puede correr un poquitito, ahí está, un poquito más. Ahí está, perfecto. Ahí está centrado. Jorge Macri, lo de Delía, mucha gente piensa que es un marginal, pero ojo que muchas veces anticipa